Capítulo 1. El instante que no debería existir. Hay un momento entre el parpadeo y la apertura de los ojos, donde el cerebro reensambla el mundo. Un instante de oscuridad voluntaria en el que confiamos ciegamente que todo permanecerá en su lugar. Pero, ¿y si no lo hace? No hablo de terremotos ni catástrofes. Hablo de un cambio silencioso, de una alteración tan sutil que casi pasa desapercibida, grabándose solo en ese lugar incómodo de la mente donde almacenamos lo que no podemos explicar. Es la puerta que estaba abierta y ahora está cerrada. Las llaves que juraste dejar sobre la mesa y ahora están en el gancho. El vaso de agua que se secó demasiado rápido. Pequeñas inconsistencias que atribuimos al cansancio, al estrés, a la falla de una memoria que ya no es confiable. Nos encogemos de hombros y seguimos adelante. Es más fácil dudar de nuestra cordura que de la estabilidad del universo, pero a veces la grieta es demasiado grande para ignorarla. ¿Cómo le sucedió a Samuel? Samuel era arquitecto. Su mundo estaba hecho de líneas rectas, ángulos precisos y medidas exactas. La incertidumbre no era un concepto que manejara bien. Cada mañana, a las 7:05, su tren llegaba a la estación de Atocha. Cada mañana a las 7:12 pasaba frente a la misma librería, con el mismo escaparate, donde el mismo ejemplar de un libro de poesía descansaba en el mismo ángulo contra un atril de madera. Hasta que el martes el libro había cambiado. No era un cambio drástico. No era que hubieran puesto una novela o un diccionario. Seguía siendo un libro de poesía, de un autor que Samuel no reconocía. La portada era de un color azul oscuro, casi negro, con el título en letras plateadas desvaídas. Pero el libro de siempre, el que había estado allí 9 meses seguidos, era verde musgo con letras doradas. Samuel se detuvo en seco, provocando que un hombre tras él casi chocara con su espalda. Lo ignoró. Su mirada estaba clavada en el escaparate. Algo no encajaba. No era solo el libro. La disposición de los objetos era ligeramente distinta. El atril estaba 2 centímetros más a la izquierda. La pila de libros junto a él formaba una espiral menos perfecta. Pensó en una renovación del escaparate, algo lógico, razonable. Excepto por un detalleto, eran las 7:12 de la mañana. La librería abría a las 10. Los cristales estaban impecables, sin huellas, sin rastro de que alguien hubiera trabajado en ellos hacía minutos. Una punzada de frío le recorrió la espina dorsal. No era miedo, era que desconexión. La misma sensación que tenemos cuando, al subir una escalera, nuestro pie espera un peldaño más que no existe. El cuerpo se prepara para una realidad que ya no está ahí. Sacó su teléfono y buscó en Google el título del libro verde que recordaba, Líneas en el agua, de Clara Montes. Existía. Tenía portada verde y dorado recto. Luego, con un nudo en el estómago, buscó el título del libro azul que ahora veía, El peso del silencio, de un tal Martín Leyes. También existía. Portada azul con plateado. Respiró hondo. Era una coincidencia, una simple y extraña coincidencia. El librero había cambiado el escaparate la noche anterior y había olvidado activar la alarma. Eso era todo. Se obligó a seguir caminando, pero el resto del día la sensación no lo abandonó. Era como una nota musical desafinada en una sinfonía que solo él podía oír. Al día siguiente, miércoles, llegó a las 7:12 con el corazón latiendo con fuerza. Se acercó al escaparate. El libro azul seguía allí, y algo más había cambiado. La cartelera de eventos de la librería, que siempre anunciaba un club de lectura los jueves, ahora promocionaba un taller de escritura que iba los miércoles. Samuel miró su reloj. Era miércoles. Durante una semana entera, documentó cada detalle en una libreta. El libro azul permanecía. El taller de los miércoles se anunciaba. Todo era consistente en esta nueva línea. Pero su memoria le gritaba que estaba mal, que el mundo había sido de otra manera. La gota que colmó el vaso fue el domingo. Pasó frente a la librería con su sobrina de 8 años. «Mira, Samuel», dijo la niña, señalando el escaparate. «Ese libro azul es el que me leíste el verano pasado, el de los poemas de tristes». Samuel se quedó helado. Él nunca había leído ese libro a su sobrina. Él solo conocía el libro verde. «¿Estás segura, Laura?» «Sí».
insistió la niña con la certeza absoluta de quien ya no tiene motivo para dudar. El peso del silencio. ¿Te gustaba el poema de la página 14? Capítulo 2. Los que recuerdan lo que nunca existió, amigos míos. Si en el primer capítulo les hablé de Samuel y cómo su mundo comenzó a resquebrajarse con un simple libro que cambiaba un escaparate. Esta noche les llevaré más lejos. Mucho más lejos en este viaje hacia lo que llamamos realidad. Porque Samuel no estaba solo, aunque él no lo supiera todavía. Mientras Samuel documentaba obsesivamente los cambios en la librería, en otro extremo de la ciudad, una mujer llamada Elena comenzaba su propio descenso a la madriguera del conejo. Elena era restauradora de arte, sus manos acostumbradas a devolverle la vida a lo que el tiempo había desgastado. Sus ojos entrenados para detectar los más mínimos detalles, los pigmentos, los secretos que las obras esconden. Y fue precisamente su ojo entrenado el que detectó el primer fallo. Trabajaba en la restauración de un cuadro del siglo XIX, un paisaje urbano que mostraba la fachada de un edificio emblemático de la ciudad. Lo había estudiado durante semanas, conocía cada grieta, cada sombra, cada detalle como si fuera su propio hogar. Pero aquel jueves, al destapar el lienzo después de una noche de trabajo, algo había cambiado. La fachada, que durante semanas había sido de un ladrillo ocre, ahora aparecía con un tono rojizo, intenso, casi sanguíneo. Elena parpadeó varias veces. Se frotó los ojos, pensó en la luz, en su cansancio, en algún producto químico que hubiera alterado su percepción. Pero no, el cambio era real, tangible. El edificio en el cuadro ahora era rojo, y ella recordaba con absoluta certeza que siempre había sido ocre. Su primer impulso fue preguntarle a su asistente, un joven meticuloso llamado Daniel. Daniel, ¿tú recuerdas el color de esta fachada? El joven miró el cuadro con naturalidad. Roja, como siempre, señora Elena. ¿Por qué lo pregunta? Elena sintió ese mismo frío que Samuel había experimentado frente a la librería, esa desconexión que paraliza y alerta al mismo tiempo. No, Daniel, yo recuerdo perfectamente que esta fachada era ocre. El asistente sonrió con condescendencia. Se debe haber confundido con otro cuadro. Llevamos semanas con este y siempre ha sido rojo. Pero Elena no se confundía. Su memoria visual era su herramienta, su don y su condena. Y esa noche, en su apartamento, no podía dejar de pensar en el cuadro, en ese color que había cambiado sin explicación. Al día siguiente decidió visitar el edificio real, el que aparecía en el cuadro. Para su horror, el edificio en la vida real también era rojo, exactamente el mismo rojo que ahora veía en la pintura. Pero ella recordaba haberlo visto ocre muchas veces en sus visitas al centro histórico. Fue entonces cuando comenzó su propia investigación obsesiva, como la de Samuel. Y fue entonces cuando el mundo comenzó a mostrarle más grietas. En el supermercado, el pasillo de los lácteos que siempre había estado a la izquierda ahora estaba a la derecha, y todos actuaban como si siempre hubiera estado allí. Su florista de toda la vida ahora tenía el pelo corto en lugar de las largas trenzas que Elena le recordaba, y cuando le preguntó por su cabello, la mujer la miró con extrañeza. Señora, siempre me he peinado así. Pequeños cambios, inconsistencias que se acumulaban como gotas en un vaso que pronto rebasaría. Pero el momento más aterrador llegó 2 semanas después, cuando revisando viejas fotografías en el archivo municipal encontró una imagen del edificio en blanco y negro de los años 40. Y en ella claramente se veía la fachada ocre que ella recordaba. Con manos temblorosas mostró la foto al archivero, un hombre de edad avanzada que trabajaba allí desde hacía décadas. El hombre miró la foto y frunció el ceño. Esta foto no corresponde al edificio que usted dice. Debe estar mal archivada. Pero Elena sabía que no era así. Podía ver los mismos detalles arquitectónicos, las mismas cornisas, los mismos balcones, solo que en ocre, no en rojo. Esa misma noche desesperada publicó en un foro de internet sobre fenómenos inexplicables, describiendo lo que le ocurría. Y allí, en la profundidad de la red, encontró a otros. El primero en responder fue un físico cuántico llamado David que trabajaba en el Centro de Investigaciones Avanzadas. David le escribió un mensaje privado. Sus palabras aún resuenan en la mente de Elena. Usted no está loca. Lo que experimenta es real,
Yo lo llamo el efecto de la actualización, y hay más personas como nosotros. David le explicó que llevaba años documentando estos cambios pequeños, pero significativos en la realidad, y que había identificado un patrón. Los cambios siempre eran retroactivos. Es decir, no solo cambiaba el presente, sino también el pasado y los recuerdos de la mayoría de las personas. Pero algunas personas como ellos, como Samuel, como él en David, conservaban la memoria de la versión anterior de la realidad. David la invitó a una reunión clandestina, lo que llamaban los que recuerdan. Y así, Elena llegó a un pequeño café en las afueras de la ciudad, donde conoció a Samuel por primera vez. Samuel, el arquitecto de las líneas rectas, ahora enfrentándose a un mundo que se curvaba de manera imposible. Al verse se reconocieron de inmediato. Había una luz en sus ojos, esa mezcla de miedo y de reconocimiento, de saber que no estaban solos en su locura. El grupo lo formaban 7 personas, cada una con su historia de grietas detectadas. Estaba Carmen, una bibliotecaria que había visto cómo las fechas en los libros de historia cambiaban ligeramente, pero lo suficiente para alterar eventos importantes. Estaba Javier, un conductor de metro que juraba que una estación había cambiado de nombre de la noche a la mañana, y que solo él entre todo el personal lo recordaba. Y estaba el propio David, el físico, que les mostró ecuaciones y teorías que explicaban cómo la realidad podía estar actualizándose como si fuera un software imperfecto. Pero la revelación más impactante vino de Samuel cuando compartió lo de su sobrina Laura y el libro El peso del silencio. Porque David palideció al oír el título. Hice el libro. Dijo con voz grave, aparecen los relatos de muchos de los que recordamos. Es como un marcador, un punto fijo entre realidades. Y entonces David les hizo la pregunta que cambiaría todo. ¿Se han preguntado por qué algunos recordamos y otros no? Les explicó su teoría de que no se trataba de casualidad, sino de que sus mentes, por alguna razón, eran resistentes a la actualización como si tuvieran un firewall mental. Y lo más inquietante, les dijo mirándolos uno por uno, es que creo que estos cambios no son aleatorios. Alguien o algo los está haciendo intencionadamente. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra, pero la noche aún guardaba una última y aterradora revelación. Mientras salían del café ya tarde, Samuel, revisando su teléfono, encontró un mensaje de su hermana, la madre de Laura. El mensaje decía simplemente: Samuel, ¿por qué le dijiste a Laura que ese libro El silencio no existía? La has puesto muy triste. Ella te recuerda leyéndoselo todas las noches el verano pasado. Samuel se quedó paralizado en la acera, porque él no había hablado con su hermana sobre el libro desde el domingo, y menos para decirle que no existía. Algo o alguien estaba manipulando a su familia, estaba reescribiendo no solo los objetos y los lugares, sino también las conversaciones, los recuerdos compartidos, la trama misma de sus relaciones. Mostró el mensaje al grupo, y en ese momento supieron que esto era mucho más grande que cambios en escaparates o en colores de fachadas. Alguien estaba editando sus vidas. Y si podían cambiar un recuerdo, una conversación, ¿qué más podían cambiar? Podrían hacer que sus seres queridos los olvidaran por completo. Podrían hacer que ellos mismos dejaran de recordar. La misión ya no era solo entender lo que ocurría. Ahora era sobrevivir a ello. Esa noche Samuel no durmió. Miró por la ventana de su apartamento la ciudad que conocía tan bien y se preguntó cuántas cosas que veía eran reales y cuántas eran solo la versión más reciente de una realidad constantemente editada. Y en la quietud de la madrugada una idea comenzó a formarse en su mente, una idea tan peligrosa como esperanzadora. Si la realidad podía ser editada, quizás también podía ser hackeada. Quizás ellos, los que recordaban, no eran solo víctimas de este fenómeno, sino que podían ser los únicos que podían detenerlo. Pero para eso necesitaban entender las reglas del juego, necesitaban encontrar al programador detrás del código de la realidad. Y Samuel, el arquitecto, el hombre de las líneas rectas, sabía que su siguiente paso era adentrarse en el caos y encontrar el patrón oculto. Porque ahora no solo se jugaba su cordura, sino la de todos los que amaba. Y esa, amigos míos, es una historia que recién comienza,
Capítulo 3. El patrón en el caos. Amigos míos, la noche se hace profunda y nuestra historia avanza hacia territorios aún más inquietantes, donde las paredes de lo que llamamos realidad comienzan a mostrar no solo grietas, sino patrones, diseños que hablan de una inteligencia detrás del aparente caos. Samuel no podía sacar de su mente aquel mensaje de su hermana. Las palabras. ¿Por qué le dijiste a Laura que ese libro no existía? Resonaban en su cabeza como un eco en una cámara vacía. Algo había manipulado no solo los objetos, sino la percepción que los demás tenían de sus acciones. Una semana después de aquella revelación en el café, el grupo de los que recuerdan se reunió nuevamente, esta vez en el apartamento de Elena. 7 almas perdidas en un mar de certezas rotas, buscando un faro en la tormenta de lo imposible. David, el físico, llegó con una carpeta llena de gráficos y anotaciones. He estado analizando todos nuestros casos. Comenzó extendiendo los papeles sobre la mesa. Hay un patrón que se repite. Todos se inclinaron hacia adelante, hambrientos de respuestas. Los cambios, continuó David, siempre ocurre entre las 2 y las 4 de la madrugada. Es como si durante esas horas el sistema estuviera en mantenimiento, aplicando actualizaciones. Samuel recordó entonces que el libro en la librería había cambiado un martes por la mañana. Pero ¿y si el cambio real había ocurrido durante la madrugada? Pero eso no es todo, añadió David bajando la voz. He identificado lo que llamo puntos de anclaje, lugares objetos que parecen resistir los cambios, o que cambian de manera diferente. Elena sintió lentamente. Como el libro El peso del silencio, confirmó con Sactan David. Hay más. He encontrado los 3 puntos de anclaje documentados en foros similares al nuestro. La conversación se extendió por horas, compartiendo experiencias, buscando conexiones. Fue entonces cuando Carmen, la bibliotecaria, hizo un descubrimiento crucial. Miren esto, dijo, mostrando su laptop. He estado cruzando nuestras experiencias con registros históricos. Todos nosotros tenemos algo en común. Estuvimos expuestos a un evento electromagnético inusual en algún momento de nuestras vidas. Samuel recordó de inmediato el apagón masivo de hace 5 años, cuando quedó atrapado en un ascensor durante horas. Elena mencionó la tormenta solar, afectó todos los equipos del museo donde trabajaba hace una década. Cada uno tenía su historia. ¿Creen que eso nos hizo inmunes? Preguntó Javier, conductor de metro. David negó lentamente con la cabeza. No inmunes, sensibles, capaces de detectar las discrepancias. Pero la verdadera revelación llegó cuando Samuel, revisando sus propias meticulosas, encontró una anomalía que hasta entonces había pasado desapercibida. Cada vez que ocurre un cambio, dijo mostrando su libreta, hay un patrón numérico recurrente. Aparece el número 23, o combinaciones que suman 23. Elena palideció. El edificio que cambió de color. Su número era el 23 de la calle principal. Carmen añadió rápidamente. Y la estación de metro que cambió de nombre estaba en la línea 2, andén 3. David comenzó a escribir frenéticamente. Esto es significativo. Podría ser una firma, una marca del programador. El ambiente en la habitación se volvió eléctrico. Por primera vez estaban encontrando no solo anomalías, sino lo que parecía ser una inteligencia detrás de ellas. Fue entonces cuando ocurrió algo que ninguno esperaba. Mientras discutían, el teléfono de Samuel vibró. Era un mensaje de Laura, su sobrina de 8 años. Tío Samuel, ¿por qué el libro de poemas tristes ahora se llama diferente? Samuel sintió el suelo se movía bajo sus pies. Mostró el mensaje al grupo. Pregúntale qué nombre ve ahora, sugirió Elena, con voz temblorosa. La respuesta llegó minutos después. Ahora se llama Las horas perdidas. David buscó rápidamente en internet. El libro existía, con ese mismo título, pero ninguna librería lo tenía en stock. Según los registros, nunca se había impreso. Y está ocurriendo en tiempo real, susurró Carmen. El cambio está sucediendo ahora mismo. Decidieron actuar. Samuel y David irían a la librería de inmediato, mientras los demás monitoreaban otros puntos de anclaje conocidos. Al llegar a la librería, encontraron el escaparate exactamente como Samuel lo recordaba originalmente, el libro verde, líneas en el agua, en su lugar habitual, pero algo era diferente. Samuel,
dijo David señalando con un dedo tembloroso. Mira la cartelera de eventos, donde antes anunciaba el taller de escritura de los miércoles. Ahora había un mensaje completamente diferente. Círculo de lectura. Llueves 23 horas, es solo para invitados. El número 23 aparecía nuevamente. Sin pensarlo dos veces, Samuel tomó una decisión. Voy a ir este jueves a las 11. David intentó disuadirlo. No sabemos qué es Samuel. Podría ser peligroso. Más peligroso que perder nuestra cordura, respondió Samuel. Es más peligroso que vivir en un mundo que cambia sin nuestro consentimiento. El jueves llegó con una tensión palpable. Samuel pasó el día como un autómata, cumpliendo con sus responsabilidades mientras su mente estaba en otra parte, en ese misterioso círculo de lectura de las 11. A las 10:30 de la noche se encontraba frente a la librería. Las luces estaban apagadas, pero la puerta estaba entreabierta. Un letrero discreto decía, Círculo de lectura piso 3. Al subir las escaleras notó algo extraño. Los peldaños no hacían el ruido habitual. El sonido parecía amortiguado, como si estuviera ascendiendo por una escalera alfombrada, aunque las escaleras eran de madera desnuda. En el tercer piso, una puerta de madera oscura lo esperaba. Al acercarse, ésta se abrió silenciosamente, revelando una sala que no debería existir. Era una biblioteca circular, con estanterías que se elevaban hasta un techo abovedado invisible en la oscuridad. En el centro, una mesa redonda con 7 sillas. 6 estaban ocupadas. Las personas sentadas alrededor de la mesa lo miraron con una calma inquietante. No parecían sorprendidos por su llegada. Bienvenido, Samuel, dijo una mujer de edad avanzada sentada en la silla más alejada. Te estábamos esperando. Samuel se quedó paralizado. ¿Cómo saben mi nombre? Porque tú eres uno de los observadores, respondió un hombre joven a su derecha, como nosotros. La mujer mayor señaló la silla vacía. Tenemos mucho que discutir. Con piernas temblorosas, Samuel tomó asiento. Los 6 extraños lo observaban con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Samuel, su voz sonando extrañamente pequeña en la vasta sala. Somos como, respondió la mujer mayor, personas que ven las costuras de la realidad. Pero a diferencia de tu grupo, nosotros hemos aprendido a navegar por ellas. Durante las siguientes 2 horas, Samuel escuchó una historia que desafiaba todo lo que creía saber. Le hablaron del tejido, la estructura fundamental de la realidad, de las actualizaciones, esos cambios que él y sus amigos habían estado detectando. Las entidades responsables de mantener y modificar el tejido. ¿Pero por qué?, preguntó Samuel, abrumado. ¿Por qué cambiar cosas tan pequeñas? Un libro, el color de una fachada. Porque son pruebas, explicó el hombre joven, pequeñas modificaciones para medir la resistencia del tejido, para ver cuánto puede cambiar antes que se rompa. No para identificar a los que pueden notar los cambios, añadió la mujer mayor de los observadores. Samuel sintió un escalofrío. ¿Están diciendo que estos cambios son intencionales? ¿O alguien está probando la realidad como si fuera un producto? Todos asintieron gravemente. El problema, continuó la mujer, es que las actualizaciones se están volviendo más frecuentes y más drásticas. El tejido se está debilitando. ¿O qué pasa si se rompe?, preguntó Samuel, casi sin querer oír la respuesta. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Finalmente la mujer mayor habló de nuevo. Hay una manera de detenerlo, pero necesitamos tu ayuda, Samuel, y la de tus amigos. ¿Por qué nosotros? Porque tu grupo ha encontrado algo que nosotros llevamos años buscando, un punto de anclaje estable. Hice el libro. El peso del silencio es más importante de lo que creen. Le explicaron que los puntos de anclaje eran como clavos que mantenían unido el tejido, que el peso del silencio era uno particularmente poderoso. Alguien está intentando desclavarlo, dijo el hombre joven. Si lo logra, el daño podría ser irreversible. Samuel regresó a su apartamento cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo. Su mente era un torbellino de información imposible, de revelaciones que cambiaban todo. Al encender su computadora, encontró un mensaje de David, urgente, reunión ahora. Algo grande está pasando. Cuando el grupo se reunió esa mañana, Samuel compartió todo lo que había aprendido.
Las caras de incredulidad gradualmente dieron paso a la comprensión y luego al terror. «Tenemos que encontrar ese libro», dijo Elena con determinación. «El original, no la versión que cambia». Pero encontrar un libro que parecía existir en múltiples versiones simultáneamente resultó ser más difícil de lo esperado. Cada búsqueda los llevaba a callejones sin salida, a librerías que cerraban misteriosamente, a registros que se borraban. Fue Laura, la sobrina de Samuel, quien accidentalmente les dio la pista crucial. «Tío Samuel», le dijo por teléfono esa tarde, «¿recuerdas cuando leíamos ese libro en el banco del parque? El que siempre olvidabas traer de tu casa». Samuel no recordaba ningún banco del parque, pero algo en sus palabras resonó con una memoria enterrada muy profundamente. Esa noche, llevado por un impulso que no entendía completamente, Samuel fue al parque cerca de su antigua casa. Y allí, en un banco escondido entre árboles antiguos, encontró lo imposible: un ejemplar del Peso del Silencio, con la portada azul desvaída que recordaba de la librería. Pero este era diferente, parecía más sólido, más real que cualquier otro objeto a su alrededor. Al abrirlo descubrió que las páginas estaban en blanco, todas excepto una. En la página 14, la que Laura había mencionado, había un solo párrafo. «El silencio entre los latidos del corazón es donde escuchamos la verdad. En el espacio entre lo que fue y lo que será, encontramos lo que siempre ha sido». Debajo, una nota escrita a mano que hizo que a Samuel se le helara la sangre. «Encuéntranos en donde el tiempo se detuvo. Trae el libro. Tienen hasta la próxima luna llena». El mensaje estaba firmado con unas iniciales que Samuel reconoció de inmediato, las mismas que había visto en los planos de su primer proyecto arquitectónico importante, un edificio que nunca se construyó. O eso había creído hasta ahora, porque al levantar la vista del libro, Samuel vio a lo lejos la silueta de ese mismo edificio, erguido contra el cielo nocturno, en un terreno que había estado vacío desde que tenía memoria. La realidad no solo estaba cambiando, amigos míos, se estaba desmoronando. Y a Samuel y sus amigos se encontraban ahora en una carrera contra el tiempo para encontrar las respuestas antes de que el mundo que conocían dejara de existir por completo. Pero lo que aún no sabían, lo que descubrirían muy pronto, es que algunos cambios no se pueden revertir, y que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden volver a cerrarse. Capítulo 4, donde el tiempo se detuvo. Amigos míos, si creían que lo que habían escuchado hasta ahora era extraordinario, prepárense para adentrarnos en los misterios más profundos de esta historia. Porque lo que Samuel y sus amigos están a punto de descubrir cambiará para siempre su comprensión no solo de la realidad, sino del mismo tejido del tiempo. La aparición de ese edificio fantasma, ese proyecto arquitectónico que Samuel había diseñado, pero que nunca se construyó. Ahora erguido e imponente contra el cielo nocturno, representaba la grieta más grande que habían encontrado hasta ahora. No era un simple cambio de color o de título, era la materialización de lo que nunca debería haber existido. Samuel corrió hacia su apartamento, el libro, el Peso del Silencio, firmemente agarrado contra su pecho. Al llegar, encontró a todo el grupo esperándolo, sus caras pálidas iluminadas por las pantallas de sus dispositivos. «¿Viste lo mismo que nosotros?», preguntó David, mostrando una foto en su teléfono. Era el mismo edificio, capturado desde diferentes ángulos por miembros del grupo. Elena, con voz que apenas lograba mantener estable, añadió: «He estado verificando los registros de propiedad. Ese terreno ha estado vacío durante los últimos 30 años. Pero según las bases de datos actualizadas, ese edificio ha estado allí desde hace 5. Samuel mostró el libro que había encontrado. «Y esto estaba esperándome en el parque, con un mensaje». Mientras pasaban las páginas en blanco hasta llegar a la 14, todos leyeron la nota con incredulidad creciente. «Encuéntranos en donde el tiempo se detuvo». «¿Dónde se detuvo el tiempo?», musitó Carmen, la bibliotecaria. «¿Y qué significa la próxima luna llena?». «Esa es dentro de 3 noches». La urgencia los envolvió como un manto pesado. 3 días para descifrar una apuesta que podría llevarlos a la razón mismo del misterio. Fue Javier, el conductor de metro, quien hizo la conexión crucial. En la línea 4,
Entre las estaciones del centro y Parque Norte hay una estación fantasma. La estación fantasmal la llamamos los conductores veteranos. Aparece en planos antiguos, pero fue clausurada hace más de 40 años. Los trenes pasan de largo, pero algunos dicen que si miras rápido, aún puedes ver sus andenes desiertos. ¿O por qué crees que eso es donde el tiempo se detuvo?, preguntó David. Porque según las leyendas, explicó Javier, el día que cerraron la estación, todos los relojes se detuvieron exactamente a las 3:17 de la tarde. Nunca volvieron a funcionar. Samuel recordó entonces algo de sus planos arquitectónicos. Y mis diseños originales para ese edificio que ahora está allí, había incluido un reloj monumental en la fachada. Un reloj que siempre marcaba las 3:17. No era coincidencia, nada lo era ya. Decidieron que esa misma noche investigarían la estación fantasma. Mientras se preparaban, Samuel examinó minuciosamente el libro. Al pasar sus dedos por las páginas en blanco, sintió un leve hormigueo, como una corriente eléctrica débil pero constante. Les dijo a los demás, no es papel normal. Siento energía. David trajo un equipo de medición electromagnética. Al acercarlo al libro, las agujas se volvieron locas. Está emitiendo una frecuencia que no debería ser posible, murmuró, asombrado. Al caer la noche, el grupo se dirigió a la estación de metro. Javier los guió por túneles de servicio, pasando por áreas restringidas hasta llegar a una puerta oxidada marcada simplemente con el número 23. Detrás de esta puerta, dijo Javier, está la estación fantasmal. Al abrirla, se encontraron con un andén perfectamente conservado, como congelado en el tiempo. Los carteles publicitarios mostraban productos que habían desaparecido hacía décadas. Los asientos eran de un diseño retro que ninguno de ellos había visto fuera de museos. Y en el centro colgaba un reloj cuyas manecillas permanecían inmóviles en las 3:17. Pero lo más extraordinario era el silencio. No era el silencio de un lugar vacío, era un silencio activo, palpable, como si el sonido mismo hubiera sido absorbido por el vacío. Bienvenidos, dijo una voz familiar. De las sombras emergieron las 6 personas que Samuel había conocido en el círculo de lectura. La mujer mayor, a quien presentaron como Isabel, sonrió solemnemente. Sabía que entenderían la pista, dijo. Este es uno de los pocos lugares donde el tejido es tan delgado que casi se puede ver a través de él. Les explicaron que lugares como la estación fantasmal eran pliegues en la realidad, puntos donde las actualizaciones no habían sido completamente aplicadas, donde el pasado y el presente coexistían en un frágil equilibrio. El libro que tienen, continuó Isabel, es una llave, una de las pocas que pueden abrir puertas entre realidades. Samuel lo sostuvo con más fuerza. ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué nos eligieron? Porque ustedes se encontraron con el punto de anclaje por casualidad, respondió un hombre llamado Mateo. Eso significa que hay una sincronicidad en juego, algo más grande que nuestras elecciones individuales. Durante las siguientes horas, los dos grupos compartieron información. Los observadores, como se llamaban a sí mismos los del círculo de lectura, habían estado monitoreando las actualizaciones durante más de una década. Habían identificado patrones, ciclos, incluso predicho algunos cambios menores. Pero lo que está ocurriendo ahora es diferente, explicó Sabel. Las actualizaciones se están acelerando exponencialmente. En los últimos 2 meses, hemos documentado más cambios que en los últimos 5 años. David mostró sus gráficos, confirmando la misma tendencia. Es como si el sistema estuviera colapsando bajo su propio peso. Exactamente, asintió Mateo. Creemos que sabemos por qué. Les hablaron de los arquitectos, las entidades que supuestamente mantenían la realidad. Pero según su investigación, algo les había ocurrido. Tal vez se habían ido, o tal vez habían perdido el control, o quizás algo peor. Hayuna. Corrupción, dijo Isabel, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Algo que se está filtrando a través de las grietas. Algo que no pertenece a nuestra realidad. Fue entonces cuando el libro en manos de Samuel comenzó a brillar con una luz tenue. Las páginas en blanco empezaron a llenarse de palabras, como si una mano invisible las estuviera escribiendo en ese mismo momento. Todos se agruparon alrededor, observando con asombro
cómo surgían frases, párrafos, capítulos enteros donde antes solo había vacío. Está respondiendo al lugar, murmuró Lena. El estar aquí donde el tejido es delgado. Se está activando. Samuel leyó en voz alta las palabras que aparecían. Donde el tiempo se curva sobre sí mismo, allí encontrarán la primera verdad. Donde los ecos del mañana resuenan en el ayer, allí hallarán la segunda. Donde lo posible y lo imposible se besan, allí conocerán la tercera. Eran las tres verdades de las que Isabel les había hablado en su primer encuentro. Esto es un mapa, dijo David, emocionado. Un mapa para navegar por las grietas de la realidad. Pero el momento de revelación se truncó cuando, de repente, todos los relojes de la estación comenzaron a funcionar al unísono, marcando las 3:17 con un repique que resonó en el silencio sepulcral. «¿Alguien sabe que estamos aquí?», dijo Isabel alarmada. «Tenemos que irnos». Al salir apresuradamente de la estación fantasmal, notaron que la realidad fuera había cambiado nuevamente. Pequeños detalles estaban diferentes, los colores de los edificios, la disposición de las farolas, incluso el olor del aire. «Hizo otra actualización», confirmó David consultando sus instrumentos. «¿O esta es masiva?». Al regresar al apartamento de Elena, descubrieron que sus dispositivos electrónicos habían sido afectados. Algunos archivos habían desaparecido, otros estaban corruptos, y varios de sus registros de investigación se habían vuelto ilegibles. «Están intentando borrarnos», dijo Carmen desesperada. «Nuestros recuerdos, nuestras pruebas». Samuel abrió el libro nuevamente. Para su alivio, las palabras que habían aparecido en la estación seguían allí intactas. «Usted es inmune a las actualizaciones», dijo con un atisbo de esperanza. «Es nuestro ancla». Decidieron que tenían que actuar antes de la luna llena. Tenían que encontrar, donde el tiempo se curva sobre sí mismo, la primera verdad mencionada en el libro. Fue Laura, la sobrina de Samuel, quien directamente les dio la respuesta. En una videollamada, le mostró a su tío un dibujo que había hecho en la escuela. Un niño jugando con un juguete que se movía en espirales. «Hizo un trompo, tío Samuel», dijo alegremente. «Gira y parece que el tiempo girara con él». La palabra espiral resonó en Samuel. Recordó entonces los planos de su edificio fantasma. En el diseño original había incluido una escalera de caracol que ascendía en espiral perfecta hasta la cúpula. Una escalera que, según sus cálculos, habría creado un efecto óptico y distorsionaba la percepción del tiempo. El edificio, dijo, emocionado. «Tenemos que entrar al edificio». Reunieron a ambos grupos, los que recuerdan y los observadores, y se dirigieron al edificio que nunca debería haber existido. Al acercarse, notaron que su presencia parecía más sólida, más definida que el resto del paisaje, como si estuviera desintonizado de la realidad circundante. La puerta principal de madera oscura y elaboradamente tallada estaba entreabierta. Al entrar, se encontraron con un atrio monumental donde el sonido de sus pasos se perdía en la inmensidad. Y allí, en el centro, estaba la escalera de caracol que Samuel había diseñado años atrás. Pero había algo diferente. Mientras observaban, la escalera parecía moverse, no físicamente sino en su percepción. A veces parecía extenderse hacia el infinito, otras veces se comprimía en un solo punto. «Es aquí», dijo Isabel maravillada, «donde el tiempo se curva sobre sí mismo». Al subir los primeros peldaños, Samuel sintió una extraña sensación de déjà vu mezclada con premonición. Con cada paso, fragmentos de memoria y visiones de posibles futuros se entremezclaban en su mente. A mitad de camino, el libro comenzó a brillar de nuevo. Nuevas palabras aparecieron en sus páginas. La primera verdad. Lo que llamáis realidad es solo la versión que podéis percibir. Hay infinitas versiones, superpuestas como capas de cebolla. Mientras absorbían esta revelación, escucharon pasos acercándose. De las sombras emergió una figura que los dejó a todos sin aliento. Era Samuel. Otro Samuel, idéntico en cada detalle, pero con ojos que habían visto cosas que ellos no podían imaginar. «Llegáis tarde», dijo el otro Samuel. «He estado esperando mucho tiempo». Y entonces, mirando directamente a Samuel que sostenía el libro, añadió: «Tenemos que hablar. Tú y yo y todas las versiones de nosotros que existen entre los pliegues. Amigos míos, en este punto de nuestra historia, las reglas de lo posible se han roto por completo.
porque no hay un solo Samuel, así como quizás no hay una sola realidad. Y lo que este doble ha venido a decirles podría ser tanto su salvación como su condena. Pero esa es una historia para nuestra próxima y última entrega, donde todas las piezas del rompecabezas finalmente encajarán, revelando un cuadro tan vasto y terrible como hermoso. Capítulo 5. La verdad entre los pliegues. La aparición de su propio doble dejó a Samuel paralizado. No era un espejismo, no era un truco de luz, era él mismo, pero con una profundidad en la mirada que hablaba de experiencias beyond cualquier cosa que pudiera imaginar. ¿Cu eres? Logró preguntar Samuel, su voz un susurro ronco en la vastedad del atrio. Soy Tuco, respondió el otro, pero de un pliegue diferente. Un universo donde las elecciones fueron otras, donde los caminos se bifurcaron. Los dos grupos, los que recuerdan y los observadores, formaban un círculo tenso alrededor de los dos Samuel. El libro en las manos del primero brillaba con intensidad creciente, como si reconociera la presencia de su contraparte. El tejido se está desgarrando, explicó el otro Samuel. No por las actualizaciones, sino por algo mucho más peligroso, la conciencia de que existen. Isabel se adelantó, su rostro marcado por una comprensión que iba más allá del miedo. Los arquitectos no están manteniendo la realidad, están conteniendo. El otro Samuel asintió gravemente. Exactamente. Lo que ustedes llaman actualizaciones son parches, intentos desesperados de mantener separadas las realidades paralelas. Pero cuantas más grietas ven, más se expanden. David, con su mente científica luchando por asimilar lo imposible, preguntó: «Están diciendo que nuestra simple observación está causando el problema». «A observación consciente», corrigió el otro. «Cuando una mente se da cuenta de las inconsistencias, crea un punto de fuga, como un niño que descubre que los sueños pueden ser tan reales como la vigilia». Elena miró alrededor, hacia el edificio imposible. «Woodstock, este edificio que nunca se construyó. Es una convergencia», explicó el otro Samuel. «Un punto donde múltiples realidades se superponen. En mi línea temporal, este edificio siempre existió. En la tuya, nunca se construyó. Y ahora ambas verdades chocan». El libro en manos de Samuel comenzó a calentarse. Las palabras en sus páginas cambiaban, reorganizándose en patrones que sugerían una urgencia nueva. «Tenemos que subir», dijo el otro Samuel, señalando la escalera de caracol, al mirador de la cúpula. «Allí verán lo que deben ver». La ascensión fue una experiencia fuera del tiempo. Con cada paso, visiones de otras realidades destellaban en sus mentes. Mundos donde los colores eran diferentes, donde las leyes de la física variaban ligeramente, donde sus propias vidas habían tomado rumbos alternativos. Samuel vio momentos de su vida que nunca había vivido: una boda con una mujer que no conocía, hijos que nunca tuvo, una carrera que no siguió. Cada paso era un universo alternativo, cada respiración una línea temporal diferente. Al llegar a la cúpula, el espectáculo que se reveló ante ellos los dejó sin aliento. No estaban mirando la ciudad que conocían, sino un caleidoscopio de realidades superpuestas. Edificios que existían y no existían simultáneamente. Calles que se reorganizaban como líquido. Personas que eran sombras de versiones alternativas de sí mismas. «Esto es lo que ven los arquitectos», dijo el otro Samuel. «Todas las realidades posibles existiendo al mismo tiempo». El libro se abrió solo en la página final, donde aparecieron 3 párrafos que no estaban antes. La primera verdad: sois observadores conscientes en un mar de posibilidades. La segunda verdad: vuestra conciencia crea realidad tanto como la percibe. La tercera verdad: el acto final de ver es también el acto de elegir. Uno de los observadores cayó de rodillas. Todo este tiempo pensamos que estábamos descubriendo secretos, pero en realidad estábamos creando nuevos problemas. No problemas, corrigió el otro Samuel. Oportunidades. El tejido no se está rompiendo, se está expandiendo. Y ustedes son la vanguardia de esa expansión. Fue entonces cuando comprendieron la verdad fundamental. Los arquitectos no eran dioses ni programadores malvados. Eran los primeros observadores, seres que habían alcanzado tal nivel de conciencia que podían mantener separadas las realidades para permitir que cada una se desarrollara por su camino.
Pero ahora hay demasiados de nosotros, explicó el otro Samuel. Demasiadas mentes despiertas. El sistema original ya no puede contener tanta conciencia. La luna llena brillaba a través de la cúpula de cristal, iluminando el libro con una luz plateada. En su superficie, las palabras finales aparecieron: elijan sabiamente. Pueden regresar a la ignorancia y dejar que el tejido se repare solo, o pueden abrazar la expansión y convertirse en los nuevos arquitectos. La decisión los envolvió con el peso de eones. Regresar significaba olvidar todo lo aprendido, volver a una realidad estable pero limitada. Abrazar la expansión significaba incertidumbre infinita, pero también posibilidades sin límites. Samuel miró a sus amigos, a Helena, cuya curiosidad siempre la había guiado, a David, cuyo escepticismo se había transformado en asombro, a Carmen, cuya precisión documentaba lo indocumentable, a Javier, que veía patrones donde otros veían caos. Nosotros no elegimos esto, dijo Samuel, pero es lo que somos, observadores. Sería una traición a nuestra propia naturaleza volver atrás. Uno por uno asintieron. Incluso los observadores más veteranos, que llevaban años luchando contra los cambios, comprendieron que la lucha había terminado. Ahora comenzaba la verdadera obra. El otro Samuel sonrió, y por primera vez su rostro mostró algo parecido a la paz. Entonces es hora de que aprendan. Les mostró cómo leer el libro, no como un texto, sino como un mapa de conciencia. Cómo mover la tensión entre los pliegues de la realidad, cómo estabilizar las convergencias sin suprimir las posibilidades. El libro no era un manual para reparar el tejido. Era un entrenamiento para convertirse en tejedores. Durante lo que pareció segundos y siglos aprendieron. Aprendieron a sentir las vibraciones de las realidades paralelas, a navegar por los espacios entre los momentos, a mantener su identidad mientras exploraban la infinita variedad del ser. Cuando descendieron de la cúpula, el edificio seguía allí, pero ahora parecía natural, como si siempre hubiera pertenecido al paisaje. Afuera, la ciudad se veía igual, pero su percepción de ella había cambiado para siempre. Las actualizaciones continuarán, les dijo el otro Samuel antes de despedirse, pero ahora ustedes son parte del proceso, no víctimas, sino participantes conscientes. En las semanas que siguieron, el grupo descubrió que su relación con la realidad había transformado. Podían sentir los cambios antes de que ocurrieran, podían elegir cuáles aceptar y cuáles redirigir. Se habían convertido en guardianes de la flexibilidad del mundo, asegurando que la expansión de la conciencia no destruyera la coherencia de la experiencia. Samuel volvió a su rutina, pero ya nada era rutinario. Cada mañana, al pasar frente a la librería, saludaba al dueño con una sonrisa que contenía el conocimiento de infinitas posibilidades. A veces el escaparate mostraba el libro verde, a veces el azul, y él entendía que ambas realidades eran igualmente válidas. Laura, su sobrina, creció con un tío que le enseñó que la imaginación no era escape de la realidad, sino exploración de sus territorios más vastos. Que los libros no contenían verdades únicas, sino puertas a mundos paralelos. Y en las noches de luna llena, el grupo se reunía en el edificio que ahora existía, en todas las realidades, compartiendo sus descubrimientos, tejiendo conscientemente el tapiz siempre expansivo de lo posible. La mudanza silenciosa no había terminado. Se había revelado como el latido natural de un universo vivo, consciente y en constante crecimiento. Los que alguna vez habían temido los cambios, se habían convertido en sus guardianes más sabios, porque al final comprendieron que la realidad nunca había sido fija, solo su percepción de ella lo había sido. Y ahora que veían con ojos abiertos, el universo entero se revelaba como lo que siempre fue, un sueño infinito, soñado por innumerables soñadores, cada uno aportando su versión única a la gran historia que nunca termina de contarse a sí misma. Si este viaje a través de las grietas de la realidad te ha hecho cuestionar lo que ves y lo que recuerdas, no dejes que la conversación termine aquí. Dale like si descubriste que cada instante guarda más misterios de los que imaginabas. Activa la campanita, porque en nuestro próximo video profundizaremos en observadores y sus todos para navegar entre realidades. Suscríbete al canal y únete a nuestra comunidad de los que recuerdan, aquellos que no temen mirar más allá de lo aparente.
Y ahora te pregunto a ti, querido espectador, ¿alguna vez has experimentado tu propio instante que no debería existir? Un objeto que se movió solo, un recuerdo que no coincide con lo demás. Cuéntanos en los comentarios, porque a veces la verdad más extraordinaria se esconde en la experiencia más cotidiana. La realidad es más frágil de lo que creemos, pero la verdad siempre encuentra su camino. Hasta la próxima historia. No dejes de mirar donde nadie más ve.